los pecados ocultos de Sodoma y Gomorra. Abraham había abandonado la casa de su padre por mandato de Dios y se había ido con su sobrino Lot. Abraham y Lot se vieron obligados a separarse, cada uno tomando un camino diferente. Uno podría esperar que Abraham, el receptor de la promesa de Dios, ejerciera su derecho y eligiera primero, pero generosamente le dio a Lot la primera opción. Lot tomó su decisión basándose únicamente en consideraciones humanas, conformándose con lo mejor de la tierra. La decisión de Abraham de dejar que Lot eligiera primero fue sin duda una decisión basada en la fe, con Abraham enfocado en lo espiritual, es decir, en la promesa de Dios en lugar de en lo temporal. La decisión de Lot fue completamente egoísta y dejó a Abraham y se fue a Sodoma. Lot miró hacia arriba y vio toda la llanura del valle del Jordán, una llanura fértil y bien regada que se asemejaba al jardín del Señor. Lot plantó su tienda cerca de Sodoma, donde los hombres eran malvados, pecando gravemente ante el Señor. Más adelante, en el capítulo 19, se revela su maldad. Lot se contrasta con Abraham. A Abraham se le instruyó que levantara los ojos y mirara, lo que Lot hizo por su cuenta. 3 hombres visitaron a Abraham cerca de los grandes árboles de Mamré en Hebrón. Ahora el Señor se apareció a Abraham por los robles de Mamré mientras estaba sentado en la entrada de la tienda en el calor del día. Cuando levantó los ojos y miró, he aquí, 3 hombres estaban de pie frente a él. Al verlos, corrió desde la entrada de la tienda a recibirlos y se inclinó hasta el suelo, y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, por favor, no pases de largo junto a tu siervo. Por favor, deja que se traiga un poco de agua, y lavad vuestros pies, y descansad bajo el árbol. Y traeré un pedazo de pan para que os refresquéis. Después podréis seguir, ya que habéis pasado junto a vuestro siervo. Mis hermanos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero resaltarles que todas las profecías ya se están cumpliendo y está llegando el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del arrebato de la iglesia, ¿estás preparado? He decidido liberar para ti mi libro digital, la Biblia de la A a la Z. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas alrededor del mundo a prepararse para ese gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de la palabra de Dios y prepárate para ese gran día, descargando ahora este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas tiempo, haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga inmediatamente. Las unidades son limitadas, por lo tanto, es crucial actuar ahora para asegurar que el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que las unidades se agoten. Ellos dijeron: haz como has dicho. Entonces Abraham se apresuró a la tienda donde estaba Sara y dijo: prepara rápidamente 3 medidas de flor de harina, amásala y haz panes. También corrió al rebaño, tomó un ternero tierno y bueno, y lo entregó al siervo, quien se apresuró a prepararlo. Tomó cuajada y leche y el ternero que había preparado, y lo puso delante de ellos. Y él estaba de pie junto a ellos bajo el árbol mientras comían. Luego le preguntaron: ¿dónde está Sara, tu esposa? Y él dijo: allí en la tienda. Él dijo: ciertamente volveré a ti a esta hora el próximo año, y he aquí, tu esposa Sara tendrá un hijo. Y Sara escuchaba en la entrada de la tienda que estaba detrás de él. Ahora bien, Abraham y Sara eran viejos, avanzados en edad. Sara había dejado de tener la menstruación, así que Sara se rió para sí, diciendo: después de haber envejecido, ¿tendré placer siendo mi señor también viejo? Pero el Señor dijo a Abraham: ¿por qué se rió Sara diciendo: ¿de verdad voy a dar a luz siendo tan vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? A la hora señalada volveré a ti, al tiempo de la vida, y Sara
tendrá un hijo. Sara lo negó, diciendo, no me reí, pues tenía miedo. Él dijo, no, sino que te reíste. Entonces los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos para despedirlos. El Señor dijo, ¿debería ocultar a Abraham lo que estoy a punto de hacer? Abraham se convertirá sin duda en una gran y poderosa nación, y por medio de él todas las naciones de la tierra serán bendecidas, porque lo he escogido, para que ordene a sus hijos y a su casa después de él que sigan el camino del Señor, haciendo justicia y derecho, para que el Señor cumpla lo que ha dicho sobre él. Y el Señor dijo, el clamor contra Sodoma y Gomorra es muy grande, y su pecado es muy grave. Bajaré ahora y veré si han hecho completamente según el clamor que ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Entonces los hombres se alejaron de allí y se dirigieron hacia Sodoma, mientras Abraham aún estaba de pie delante del Señor. Abraham se acercó y dijo, ¿realmente arrasarás al justo con el impío? Supongamos que hay 50 justos dentro de la ciudad. ¿De verdad la arrasarás y no perdonarás el lugar por los 50 justos que están en ella? Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, tratando al justo y al impío por igual. Lejos de ti. No hará justicia el juez de toda la tierra. Entonces el Señor dijo, si encuentro en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, entonces perdonaré a todo el lugar por ellos. Y Abraham respondió, he aquí que me he atrevido a hablar al Señor, siendo yo polvo y ceniza. Supongamos que faltan 5 para los 50 justos. ¿Destruirás toda la ciudad por falta de 5? Y él dijo, no la destruiré si encuentro allí 45. Y Abraham volvió a hablarle diciendo, supongamos que se encuentran allí 40. Y él dijo, no lo haré por los 40. Luego dijo, que no se enoje el Señor, y hablaré. Supongamos que se encuentran allí 30. Y él dijo, no lo haré si encuentro allí 30. Y él dijo, he aquí que me he atrevido a hablar al Señor. Supongamos que se encuentran allí 20. Y él dijo, no la destruiré por los 20. Luego dijo, que no se enoje el Señor, y hablaré solo esta vez. Supongamos que se encuentran allí 10. Y él dijo, no la destruiré por los 10. Tan pronto como terminó de hablar con Abraham, el Señor se fue y Abraham regresó a su lugar. La intercesión de Abraham por el pueblo de Sodoma es el tema central de esta historia, que gira en torno a la justicia, desarrollándose a partir de los versículos anteriores. Dios es ciertamente capaz de hacer lo que desea, pero ¿será justo? La respuesta es obvia, como lo demuestran sus respuestas a las apelaciones de Abraham. Interesantemente, Dios tenía una doble motivación para revelar su plan. Todas las naciones serían bendecidas a través de Abraham. Por lo tanto, les dijo que una ciudad, Sodoma, sería eliminada antes de que pudiera ser bendecida a través de él. Segundo, Abraham debía enseñar a sus descendientes la justicia y lo correcto para que pudieran beneficiarse de las bendiciones de Dios. Si los pecados de esas personas eran completos, serían juzgados. Arrasaría Dios a los justos junto con los impíos. Abraham estaba convencido de que había personas justas en Sodoma, por lo que apeló a Sodoma, basándose en la justicia de Dios. Su intercesión revela el gran carácter de Abraham. Oró para que todos en las ciudades, tanto los malvados como los justos, fueran perdonados por el bien de los justos. Anteriormente, había rescatado personalmente a estas personas durante una batalla. Ahora suplicaba por ellos con la misma audacia, perseverancia y generosidad con la que había luchado por ellos. A algunos lectores les desconcierta el regateo de Abraham con Dios, pero a pesar de su audacia, las oraciones de Abraham se entregaron con genuina humildad y profundo respeto. Suplicó por justicia, liberación, contrariamente a su voluntad.
La oración de Lot por Zoar fue todo lo contrario. Como resultado, el tema de la justicia predomina entre aquellos que se beneficiarán de la bendición de Dios. Estas verdades deberían haber preocupado a Israel tanto como a Abraham, quien las transformó en intercesión compasiva. La santa rectitud de Dios clamó contra Sodoma y Gomorra. Seres celestiales observadores clamaron contra Sodoma y Gomorra. La masa de afectados por el pecado de Sodoma y Gomorra clamó contra esas metrópolis. La oración efectiva implica entender quién es Dios y cómo actúa en una situación dada. La oración efectiva no es un observador pasivo de lo que hace Dios. En cambio, juega un rol activo y sirve como recordatorio a Dios a través de la oración. La preocupación de Abraham por la gente de Sodoma y Gomorra es bastante notable. Podría haberse limitado a orar por la seguridad de su sobrino Lot, pero no lo hizo. En cambio, el corazón de Abraham estaba lleno de tristeza y compasión, incluso por los habitantes malvados de estas ciudades. La persistencia e intercesión de Abraham es verdaderamente notable e imposible de ignorar. Este es el tipo de corazón que Dios quería sacar de Abraham. Un corazón que se preocupaba profundamente por las personas creadas a imagen de Dios. Abraham trabajó incansablemente para interceder en nombre de una ciudad que merecía juicio. Este tipo de corazón es lo que necesita tener un gran líder de una nación grande y poderosa. Tras dejar a Abraham, los dos visitantes mencionados en Génesis 18:22 llegaron a Sodoma. Es en este punto cuando se identifican por primera vez como seres angélicos que anteriormente habían acompañado al Señor durante su visita a Abraham en Mamre, Génesis 19:1-3. Ahora, los dos ángeles llegaron a Sodoma por la tarde, mientras Lot estaba sentado en la puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó para recibirlos y se inclinó con su rostro hacia el suelo y dijo: «Ahora bien, señores míos, por favor, desvíen hacia la casa de su siervo para pasar la noche y lavarse los pies. Luego podrán levantarse temprano y continuar su camino». Ellos dijeron: «No, pasaremos la noche en la plaza pública». Sin embargo, él insistió tanto que se desviaron hacia él y entraron en su casa. Él les preparó un festín, hizo panes sin levadura y comieron. No tenemos razón para creer que Lot conociera la naturaleza de estos visitantes. Para él, probablemente parecían invitados distinguidos con un aire de rectitud. Vemos que Lot estaba sentado en la puerta de Sodoma. La vida de Lot fue un declive gradual a medida que seguía comprometiéndose. Pasó de mirar hacia Sodoma, Génesis 13:10, a plantar su tienda hacia Sodoma, Génesis 13:12, hasta finalmente vivir en Sodoma, Génesis 14:12. Desafortunadamente, perdió todo cuando Sodoma fue atacada. Ahora, después de regresar a la infame ciudad, Lot fue visto sentado en la puerta de Sodoma, lo que indica que se había convertido en un líder cívico. El área de la puerta de una ciudad antigua era como un centro comunitario donde los líderes respetados de la ciudad se reunían. Allí se resolvían disputas, se discutían asuntos importantes y se vigilaba a todos los que entraban o salían de la ciudad. Lot era un hombre bueno y moral, que se sentía profundamente perturbado por la maldad que veía a su alrededor. 2 Pedro 2:7-8. Pedro ya nos ha contado cómo Dios salvó a Noé. Ahora nos cuenta sobre otra persona que Dios salvó, el justo Lot. Al mirar la historia de Lot, podemos ver que Dios es tan capaz de salvar a las personas como de castigarlas. Esto nos enseña que la bondad de Dios es tan fuerte como su sentido de justicia. Salvó a Lot porque era una buena persona. A pesar de ser una buena persona, Lot vivió en Sodoma y Gomorra, lugares llenos de maldad, y esto lo perturbaba profundamente. Cada día se sentía consternado por el mal que lo rodeaba, pero no tomó medidas suficientemente firmes,
para sacar a su familia y a sí mismo de ese entorno nocivo. Esto nos muestra que no es suficiente estar perturbado por el mal, también debemos actuar para evitar ser parte de él. Lot cometió un gran error que tuvo consecuencias graves. Comprometió sus creencias y, como resultado, perdió el respeto de su familia y amigos. Ellos vieron sus acciones y decidieron que no podían confiar en él ni en sus creencias. Por eso, ninguno de ellos fue salvado. Es una lección poderosa sobre la importancia de permanecer fiel a lo que crees, sin importar qué. También leemos algo grandioso sobre su insistencia en ayudar a los ángeles. Lot fue muy insistente cuando invitó a los visitantes a su hogar. Normalmente era común ofrecer hospitalidad a los invitados, pero la forma en que lo hizo Lot fue diferente. Mostró un gran empeño y urgencia en su invitación. Esto nos enseña que a veces la forma en que hacemos algo puede ser tan importante como lo que estamos haciendo. Génesis 19, 4, 5 nos cuenta que antes de acostarse, los hombres de la ciudad, jóvenes y viejos de todos los sectores, rodearon la casa y llamaron a Lot, exigiéndole que sacara a los hombres que habían llegado para tener relaciones con ellos. La gente de Sodoma no tenía ningún respeto ni consideración por sus dos invitados, ignorando toda regla de bondad y decencia, impulsados por sus propios deseos crueles e indebidos. Esto demuestra que toda la ciudad estaba sumida en la violencia y la inmoralidad. No era algo fuera de lo común, sino una práctica común entre los hombres de Sodoma. Más adelante, en el libro de Ezequiel, capítulo 16, Dios expresó una fuerte desaprobación del grave mal hacer de Judá durante los últimos años del reino dividido. Comparó a Jerusalén con la antigua ciudad de Sodoma, llamándolas hermanas. Dios entonces trazó un paralelo entre los malos actos de Sodoma y los pecados cometidos en Jerusalén durante esa época. He aquí, este fue el pecado de tu hermana Sodoma. Ella y sus hijas tenían soberbia, abundancia de comida y despreocupación, pero no ayudaron al pobre y al necesitado. Eran altivas y cometieron abominaciones delante de mí, por lo tanto las eliminé cuando lo vi. Ezequiel 16, 49, 50. El mensaje que obtenemos del pasaje de Ezequiel no es solo enumerar los pecados de Sodoma, como ser orgullosos, perezosos o injustos con los pobres, como las únicas razones por las que enfrentaron el juicio. Estos eran pecados que Sodoma había cometido, pero Jerusalén, otra ciudad, también era culpable de ellos. Cuando miramos Génesis, está claro que Dios estaba molesto por más que solo esos pecados. También estaba profundamente preocupado por los terribles actos de violencia sexual e inmoralidad. Lo que sucedía en Sodoma, esa frase de cometer abominación en Ezequiel, probablemente incluye estos pecados también. Por lo tanto, la lección aquí es sobre reconocer y alejarse de todo tipo de males, no solo de unos pocos. Leemos que querían conocerlos carnalmente. El pecado de los hombres de Sodoma estaba claramente conectado con esto. Lot regateó por la vida y seguridad de sus invitados. Génesis 19, 6, 9. Pero salió hacia ellos a la entrada y cerró la puerta detrás de él y dijo: «Por favor, mis hermanos, no actúen mal. Miren, tengo 2 hijas que no han conocido hombre. Permítanme traerlas a ustedes y hagan con ellas lo que les parezca bien. Pero a estos hombres no les hagan nada, pues han venido bajo la sombra de mi techo». Pero ellos dijeron: «Apártate». También dijeron: «Este vino como extranjero y ahora actúa como juez. Ahora te trataremos peor que a ellos». Así que presionaron fuerte contra Lot y avanzaron para romper la puerta. Leemos: «Por favor, mis hermanos, no actúen tan mal». Lot enfrentó un gran desafío al tratar de hacerles entender su punto de vista. Él creía en un sentido diferente de lo que estaba bien y mal, en comparación con los hombres de Sodoma. Estos hombres perseguían lo que consideraban divertido:
sin prestar atención a las advertencias de Lot de que sus acciones eran incorrectas. Esto nos lleva a una pregunta crucial. Sin la dirección de la Biblia sobre lo que es moralmente correcto e incorrecto, en términos de nuestra sexualidad, ¿bajo qué reglas viviríamos? Está claro que solo seguir nuestros propios deseos no es un estándar suficientemente bueno. Leemos: tengo 2 hijas que no han conocido hombre. Permítanme traerlas a ustedes y hagan con ellas lo que quieran. La decisión de Lot de ofrecer a sus hijas a la multitud fue espantosa e indefendible. El comportamiento de los sodomitas fue una espantosa muestra de decadencia moral, pero nos encontramos igualmente horrorizados por la disposición de Lot para sacrificar a sus propias hijas para satisfacer a la multitud. Esta espantosa disposición refleja los propios deseos reprobables de la multitud. Para comprender la plena gravedad de esta narrativa, es crucial reconocer el contexto social de aquellos tiempos. Las mujeres eran subvaloradas en la era precristiana. No se les otorgaba el respeto y la dignidad que merecían. Por el contrario, el valor otorgado a la seguridad de un invitado era extraordinariamente alto. Dentro de este marco cultural, la protección de un invitado a menudo se priorizaba sobre el bienestar de los propios miembros de la familia, reflejando una comprensión distorsionada de la hospitalidad y el deber. Este vino para quedarse aquí y sigue actuando como juez. Los hombres de Sodoma se burlaron de Lot y rechazaron sus débiles esfuerzos por proporcionar liderazgo moral y espiritual. Quizás Lot pensó que, mediante el compromiso, podría haber llegado a estos hombres, pero ocurrió lo contrario. No tenían ningún respeto por él en absoluto, aunque su enfoque amistoso inicial lo llevó a llamar a tales hombres malvados mis hermanos. Génesis 19, 10, 11. Pero los hombres extendieron sus manos y trajeron a Lot hacia la casa con ellos y cerraron la puerta. Luego dejaron ciegos a los hombres que estaban en la puerta de la casa, desde el menor hasta el mayor, de modo que se cansaron de buscar la puerta. Debió haber requerido una fuerza significativa, tal vez sobrenatural, hacer lo que los ángeles hicieron en la puerta. Probablemente por primera vez, Lot entendió que sus invitados eran más que hombres. La obra de dejar ciegos a los hombres fue sobrenatural. Ahora la ceguera física de la multitud coincidía con su ceguera moral. La liberación de Lot, Génesis 19, 2:14. Entonces los 2 hombres le preguntaron a Lot: ¿quién más tienes aquí? Yernos, hijos e hijas, y todo aquel que tengas en la ciudad, sácalos de este lugar, pues estamos a punto de destruir este lugar. El clamor contra ellos ha crecido tanto ante el Señor que nos ha enviado a destruirlo. Así que Lot salió y habló con sus yernos, que iban a casarse con sus hijas, y les dijo: levántense, salgan de este lugar, porque el Señor va a destruir la ciudad. Pero para sus yernos parecía que bromeaba. Los ángeles no sabían todo, no conocían a todos los miembros de la familia de Lot, hasta que él mismo les informó. Esto nos muestra que incluso los seres celestiales no poseen todo el conocimiento. Cuando los ángeles preguntaron: ¿tienes a alguien más aquí?, fue un recordatorio de que deberíamos preocuparnos no solo por nuestra propia salvación, sino también por la de toda nuestra familia. Lot tenía hijas comprometidas para casarse, pero aún no casadas. Cuando se dijo: vamos a destruir este lugar, el Señor nos ha enviado a destruirlo, Lot supo por primera vez cuál era la misión de los ángeles: destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra. Aunque estas ciudades iban a ser juzgadas, la intención de Dios era salvar a Lot y su familia de la destrucción. Leemos que parecía estar bromeando. Comprendamos el impacto significativo de las decisiones de vida de Lot. Imagina esto:
cuando Lot intentó advertir a sus yernos sobre el inminente juicio de Dios con profunda preocupación y seriedad, simplemente no lo tomaron en serio. No podían creerle. Esta incredulidad significaba que ellos también enfrentarían el juicio de Dios sin escape. De la vida de Lot, aprendemos una lección crucial. Puedes ser salvado y aún así llevar una vida que no tiene valor alguno. Sí, Lot fue salvado, pero ¿qué logró? Nada notable ni duradero. Su vida es un recordatorio severo de que solo ser salvado no es suficiente. Lo que hacemos con nuestras vidas también importa profundamente. 1 Corintios 3:15. Pero si la obra de alguien se quema, sufrirá pérdida, sin embargo, él mismo será salvado, pero como a través del fuego. Los ángeles intentan apurar a Lot y su familia. Génesis 19:15-16. Al amanecer, los ángeles instaron a Lot diciendo: «Levántate, toma a tu esposa y a tus 2 hijas que están aquí, o serás arrastrado en el castigo de la ciudad». Pero él vaciló. Entonces los hombres tomaron su mano, la mano de su esposa y las manos de sus 2 hijas, porque la compasión del Señor estaba sobre él, y los sacaron y los dejaron fuera de la ciudad. Ya no se menciona a los 2 yernos. Iban a ser dejados atrás porque los ángeles le estaban diciendo a Lot que necesitaba apresurarse y salir de Sodoma antes de que fuera demasiado tarde. Piensa en cómo estos ángeles actúan como mensajeros que difunden buenas noticias o una advertencia. Esto es lo que hicieron. Le dijeron clara y directamente que se acercaba un terrible desastre. No solo se lo dijeron una vez, sino que continuaron instándolo a escapar y salvarse. Ahora, hay una parte donde dice que Lot vaciló. Aunque sabía lo mal que estaba Sodoma, todavía no se apresuró a irse. Esta vacilación nos muestra algo. Es importante cuando no sentimos la necesidad de escuchar a Dios inmediatamente, especialmente cuando sabemos que es para nuestro propio bien. Esto muestra que podríamos estar demasiado cómodos con cosas que en realidad deberíamos evitar. Este tipo de demora es una señal de advertencia de que podríamos estar alejándonos de lo correcto y acostumbrándonos demasiado a lo incorrecto. Los ángeles literalmente tuvieron que arrastrar a Lot fuera de la ciudad al amanecer. Por supuesto, el Señor estaba siendo misericordioso al perdonar a Lot por amor a Abraham. Sin embargo, Lot logró obtener una concesión de los ángeles incluso después de ser entregado. Deseaba visitar la pequeña ciudad de Zoar, que significa pequeña. Esta escena, sin embargo, siempre recordaría a Israel cómo Lot se demoraba y vacilaba mientras era arrastrado hacia la seguridad. ¿Por qué algunos del pueblo de Dios se unen al mundo corrupto en lugar de huir de una sociedad condenada a la destrucción? En Génesis 18 leemos sobre una conversación significativa entre Abraham y Dios. Abraham se adelanta y suplica a Dios que salve las ciudades de Sodoma y Gomorra si se pudieran encontrar allí solo 10 personas justas. Desafortunadamente, estas ciudades eran tan corruptas que ni siquiera 10 almas justas se pudieron encontrar. A pesar de esto, Dios escuchó el núcleo de la petición de Abraham, mostró misericordia, rescatando a Lot y su familia de la destrucción de Sodoma. Este acto de salvación fue tan enérgico que parecía casi en contra del propio deseo de Lot de irse. Ahora, consideremos la situación de Lot. Se encontró en una situación verdaderamente precaria. Estaba demasiado apegado a los placeres mundanos como para encontrar alegría en su relación con el Señor, pero estaba demasiado conectado con el Señor como para encontrar felicidad genuina en su vida mundana. La historia nos enseña una lección vital sobre dónde encontramos nuestro contentamiento y cómo debemos esforzarnos por equilibrar nuestros compromisos espirituales con nuestras vidas terrenales. Génesis 19, 17, 22.
Cuando los habían sacado afuera, uno dijo: «Huye por tu vida, no mires atrás ni te detengas en ningún lugar de la región circundante. Huye a los montes para que no seas arrastrado». Pero Lot les dijo: «Oh no, mis señores. Ahora bien, he hallado favor a vuestros ojos y habéis aumentado vuestra misericordia que me habéis mostrado salvando mi vida. Pero no puedo huir a los montes, pues el desastre me alcanzará y moriré. Mira ahora, esta ciudad está cerca para huir y es pequeña. Por favor, dejadme escapar allí. No es pequeña y así mi vida será salvada». Y él le dijo: «He aquí, te concedo también esta petición, de no derribar la ciudad de la cual has hablado. Apresúrate, escapa allí, porque nada puedo hacer hasta que llegues allí». Por eso se llamó a la ciudad Zoar. Los ángeles estaban mucho más ansiosos por salvar a Lot y su familia de lo que Lot y su familia estaban por ser salvados. Esto puede parecer extraño, pero a menudo es el caso en asuntos espirituales. Cuando Lot dice: «Por favor, no, mis señores», nos muestra que parece débil y casi quejumbroso en su súplica, especialmente cuando lo comparamos con las oraciones fuertes y seguras de Abraham en Génesis 18. Luego aprendemos: «No puedo hacer nada hasta que llegues allí». La declaración responde a la pregunta de Abraham: ¿no hará justicia el juez de toda la tierra? Génesis 18:25. Lejos de ti está hacer tal cosa, golpear a los justos con los impíos, de modo que los justos y los impíos sean tratados de la misma manera. Lejos de ti. No hará justicia el juez de toda la tierra, ejecutando un juicio justo y recto. Dios, comprometido con sus principios de rectitud e integridad, no pudo pasar juicio sobre la ciudad de Sodoma hasta asegurarse de que las personas justas allí fueran salvadas. Como resultado, la ciudad llegó a ser conocida como Zoar, nombre que se traduce como pequeña o insignificante. Esa fue precisamente la ciudad sobre la que Lot discutió y negoció con el ángel. Génesis 19:23-26. El sol ya había salido sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces el Señor hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra desde los cielos, destruyendo esas ciudades, toda la región circundante, todos los habitantes de las ciudades y la vegetación. Pero la esposa de Lot, mirando hacia atrás, se convirtió en una columna de sal, como el ángel mencionó en Génesis 22. El juicio de Dios no pudo comenzar en Sodoma y Gomorra hasta que Lot y su familia alcanzaron la seguridad de Zoar. Esto fue necesario para mantener intacta la promesa de Dios a Abraham. Una vez que Lot y su familia estuvieron a salvo, entonces el Señor envió fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Estas ciudades enfrentaron un juicio total y severo, pero solo después de que Dios hubiera visto completamente sus pecados y reconocido que Lot estaba allí como un hombre justo entre ellos. Antes de todo esto, la tierra de Sodoma era increíblemente fértil y exuberante, mucho como el jardín del Edén. Génesis 13:10. A pesar de recibir increíbles bendiciones y presenciar actos asombrosos de bondad de parte de Dios, la gente de Sodoma y Gomorra aún le dio la espalda. Experimentaron de primera mano el poder, la gracia y la misericordia de Dios, más que cualquier otro en su región. A través de Abraham, Dios los salvó del desastre. Escucharon a Melquisedec hablar sobre Dios y vieron cómo tanto Melquisedec como Abraham vivían sus vidas, mostrando claramente el amor y cuidado de Dios. Sin embargo, eligieron ignorar todo esto. Recordemos lo que le sucedió a la esposa de Lot. Se convirtió en una columna de sal por desobedecer la clara advertencia del ángel de no mirar hacia atrás. Génesis 19:17. Esta historia nos enseña una lección importante. Deberíamos enfocarnos en el futuro y nuestra salvación, no permanecer en un mundo que se desvanece y enfrenta el juicio de Dios. Esta es la mujer a la que Jesús se refirió en Lucas.
Recuerden a la esposa de Lot, Lucas 17:32. La esposa de Lot es una mujer mencionada pocas veces en la Biblia, conocida más por su muerte que por cualquier otro aspecto de su vida. Curiosamente, no se proporciona el nombre de la esposa de Lot en la Biblia, aunque su existencia contiene numerosas lecciones de vida. No se nos dice por qué miró hacia atrás, mientras la ciudad era destruida. Tenía todas las oportunidades de vivir. Aunque no se nombra a la esposa de Lot, podemos hacer ciertas suposiciones sobre ella. Conocía al Dios al que servía Lot y tenía a Abraham como tío, por lo que podría haber aprendido mucho de él. Podría haber estado presente cuando secuestraron a su esposo y fue salvado por la fuerza de Dios. Fue bendecida enormemente al tener ángeles de Dios en su hogar. Incluso la tomaron de la mano y la sacaron de Sodoma. Pero, ¿de qué le sirvió todo esto al final? Toda la gracia de Dios fue desperdiciada en ella. Hay varias conclusiones clave aquí. Número 1. Es posible estar. Sin embargo, cuando llega la prueba, vacilamos y miramos atrás. Dios nos invita a confiar en Él y a centrar nuestra atención en asuntos espirituales. Segundo, mirar atrás fue desobediencia porque Dios había instruido claramente no hacerlo, ir a las montañas y no volver. No se dio tiempo para escuchar ninguna de sus excusas o razones para desobedecer. Es por eso que luchamos con las lecciones de Usa, Ananías y Zafira. Exponen la justicia por lo que es y revelan la postura de Dios sobre la desobediencia. Tercero, mirar hacia atrás pudo haber revelado su verdadero apego a Sodoma. Estaba demostrando amor por lo que dejaba atrás. Su cuerpo estaba saliendo, pero su corazón seguía en Sodoma. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Por tanto, cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4. Queremos ser amigos del resto del mundo. Esto no implica renunciar a todo en el mundo. Este mundo representa todo lo que está opuesto a Dios, la maldad que una vez fue parte de tu vida. El castigo de la esposa de Lot fue terrible, abrupto e irreversible. Se le negó otra oportunidad de huir cuando miró atrás. Toda misericordia que previamente se había extendido fue retirada abruptamente. La Biblia no entra en detalles sobre lo que sucede y se expone como resultado natural de su decisión. Llegará un momento en que todas tus oportunidades para obedecer a Dios habrán desaparecido. Algunas personas se burlan de la predicación y enseñanza que se refiere al infierno o cualquier juicio inminente, percibiéndolo como una táctica de miedo destinada a asustar a niños y tontos. Somos demasiado sabios para creerlo. Más que sobre cualquier otro tema, Jesús habló sobre el infierno. Sus palabras inspiraron las imágenes de dientes rechinantes y fuego inextinguible. Considera los innumerables ejemplos de personas que tuvieron la oportunidad de hacer lo correcto y luego perdieron esa oportunidad para siempre. Faraón, Nabab y Abiú, Coré y su grupo, Judas Iscariote, etc. Advertir a las personas sobre el infierno sería fallar en transmitir la verdad completa, haciéndonos cómplices en el juicio de Dios sobre los pecadores. Dios nombró al profeta Ezequiel como centinela sobre su pueblo, proporcionándole una descripción detallada del trabajo. Las lecciones de la esposa de Lot siguen siendo relevantes. Dios aún está listo para condenar a todos los hombres y su palabra sigue siendo no mirar atrás. ¿Huirás de la venganza de Dios en la sangre de Jesús? Deja que los ángeles de Dios te saquen de la ciudad a la seguridad. Génesis 19, 27, 29. Abraham se levantó temprano por la mañana y fue al lugar donde había estado ante el Señor. Miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de la región circundante. Y he aquí,
Vio el humo de la tierra que subía como el humo de un horno. Así sucedió cuando Dios destruyó las ciudades de la región circundante, que Dios recordó a Abraham y sacó a Lot de en medio de la destrucción. Cuando volteó las ciudades en las que Lot había vivido, Abraham sintió una fuerte conexión con los eventos del día anterior. Quería aferrarse al recuerdo de su encuentro con Dios, mientras miraba el humo que se elevaba de las ciudades destruidas. Abraham entendió que Dios había escuchado su súplica antes de que las ciudades fueran destruidas. Dios salvó a Lot. Ahora piensa en cómo debería sentirse un creyente cuando presencia el juicio de Dios sobre los malhechores. Aquí está cómo deberían reaccionar. Deben aceptar las decisiones de Dios con humildad. Deben sentirse verdaderamente agradecidos por haber sido salvados. Deben ser más cuidadosos acerca de cómo viven sus propias vidas. Deben reconocer: azufre ardiente fue el responsable del denso humo que Abraham observó. Aunque Dios juzgó a los pecadores en las ciudades de la llanura, también recordó a Abraham. Es decir, tuvo en cuenta la petición de Lot y salvó a Lot del desastre. Lot se degradó. Génesis 19, 30, 32. Lot ascendió desde Zoar con sus 2 hijas y se quedó en las montañas porque temía quedarse en Zoar. Se refugiaron en una cueva, él y sus 2 hijas. La mayor dijo a la menor que su padre era muy viejo y que no había hombres en la tierra para tener relaciones con ellas, según la costumbre de toda la tierra. Propuso embriagar a su padre para yacer con él y así preservar la descendencia de su padre. Lot y sus hijas no estaban contentos en Zoar, por razones que no comprendemos, y parece que la gente de Zoar tampoco estaba contenta con ellos. Por ello, decidieron dejar Zoar y trasladarse a las montañas, donde vivieron en una cueva. A pesar de perderlo todo, cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidas, Lot y su familia pronto tuvieron vino, lo llevaron consigo desde su hogar anterior o lo encontraron en Zoar. Decidieron hacer embriagar a su padre para preservar la línea de su padre. La mayor y luego la menor tuvieron relaciones con su padre sin que él lo supiera, y ambas concibieron de Lot. La mayor dio a luz a un hijo y lo llamó Moab. Él es el ancestro de los moabitas hasta el día de hoy. La menor también tuvo un hijo y lo llamó Ben-Amí. Él es el ancestro de los hijos de Amón hasta el día de hoy. La Biblia nos cuenta sobre un tiempo en que la hija mayor fue a su padre y cometieron un pecado juntos. Esto puede hacernos sentir incómodos porque es algo malo, pero es mejor para los jóvenes aprender sobre el bien y el mal a través de la Biblia, donde las malas acciones se presentan como malas, en lugar de aprender de palabras vulgares escritas en paredes o de historias desagradables. Tarde o temprano, todos se enterarán de las cosas malas, pero la Biblia siempre deja claro que Dios no aprueba el pecado y lo castigará. Es extraño pero cierto que Lot, a pesar de estar borracho, hizo exactamente lo malo que había discutido una vez con los hombres de Sodoma. Estuvo con sus hijas de una manera que no debía. Ellas dieron a luz a niños, Moab y Ben-Amí, cuyos descendientes fueron los moabitas y amonitas, enemigos perennes de Israel. Moab suena como de mi padre y Ben-Amí significa hijo de mi pariente. Estas etimologías perpetuaron para Israel el comienzo ignominioso de estos enemigos malvados. Este capítulo registra el juicio de Dios sobre una civilización cananea moralmente en bancarrota, pero también ofrece una advertencia severa contra otros que se vuelvan como ellos. Fue difícil sacar a Lot de Sodoma y a Sodoma de la familia de Lot. Lot era un ciudadano respetable, hospitalario y generoso, y un líder de la comunidad. De hecho, era un juez, ya que estaba sentado en la puerta de la ciudad. Los jueces generalmente se sentaban junto a las puertas de la ciudad, lugares públicos donde se finalizaban las transacciones legales y comerciales.
Como juez, Lot buscó erradicar la maldad de sus conciudadanos y dar consejos sobre una vida recta. Conocía la verdad y la justicia, la rectitud y el mal. Era un hombre justo. 2 Pedro 2, 7, 9. Y si rescató a Lot justo, angustiado por la conducta depravada de los impíos, por lo que vio y oyó, ese hombre justo, mientras vivía entre ellos, se sentía día tras día atormentado en su alma justa por sus hechos inicuos. Entonces el Señor sabe cómo rescatar a los piadosos de la prueba y mantener a los injustos bajo castigo para el día del juicio. A pesar de su denuncia del estilo de vida de ellos, prefería la buena vida de la sociedad de Sodoma, disfrutando de los beneficios de su ciudadanía, en lugar de permanecer en las colinas, donde no habría vida licenciosa, pero tampoco la buena vida. Justo como Dios sacó a Lot de Sodoma, extrayendo al justo de entre los injustos, se presenta el dilema de mantener la integridad moral en un entorno corrupto. Este relato subraya un aspecto crítico de la fe, la constante lucha entre el compromiso con los valores espirituales y la tentación de ceder ante las conveniencias y placeres mundanos. La historia de Lot y su familia nos enseña sobre las consecuencias de nuestras decisiones y cómo éstas pueden afectar no solo nuestra vida, sino también la de futuras generaciones. La descendencia de Lot, los moabitas y amonitas, nacida de actos de desesperación y pecado, sirve como recordatorio de que las acciones tomadas en momentos de debilidad pueden tener repercusiones duraderas y a menudo negativas. A través de la narrativa de Lot y su escapada de Sodoma, la Biblia no solo relata la destrucción de una ciudad por su maldad, sino que también destaca la importancia de la obediencia a Dios y las consecuencias de desviarse de sus mandamientos. La transformación de la esposa de Lot en una columna de sal por mirar atrás no es solo un castigo por su desobediencia, sino también una advertencia eterna sobre las consecuencias de añorar una vida de pecado. La historia de Lot, por tanto, es multifacética. Es una historia de juicio divino, misericordia, fallo humano y las complejidades de vivir una vida de fe en un mundo a menudo hostil a esos valores. Nos recuerda la necesidad de ser fieles, incluso en las circunstancias más desafiantes, y nos advierte sobre las sutiles maneras en que la mundanalidad puede infiltrarse y desviar a los creyentes del camino recto. Por último, la experiencia de Lot resalta la misericordia de Dios, que está dispuesto a salvar a los justos de la destrucción, pero también subraya la responsabilidad individual de seguir fielmente a Dios y evitar las tentaciones que nos rodean. La lección final es clara. La salvación es posible a través de la fe y la obediencia, pero mantenerse en el camino de Dios requiere vigilancia constante y un compromiso inquebrantable con la rectitud. Dios salvó a Lot. Él sabe exactamente cómo salvarnos de nuestros problemas y tentaciones, y con la misma certeza tiene un plan para tratar con aquellos que hacen mal cuando llegue el momento adecuado. Debemos tener plena fe en la capacidad de Dios para rescatar a las personas buenas, pues es tan segura como su promesa de juzgar a los impíos. Estemos seguros de esto. Incluso cuando no vemos el camino, Dios siempre lo sabe. Esta verdad es una base sólida para cómo vivimos y en qué creemos. Piénsalo, a veces nos encontramos con enseñanzas confusas. Por ejemplo, podríamos intentar entender cómo el control de Dios, sobre todo, se ajusta con nuestra capacidad para tomar decisiones. En tales situaciones, es prudente no adentrarse demasiado en estos temas complejos. Si nos profundizamos demasiado, podríamos perdernos en la confusión. Recordemos, Dios lo entiende todo, incluso cuando nosotros no. Ahora considera esto: hay consecuencias reservadas para aquellos que hacen mal, apartadas
para el día del juicio. Sin embargo, aquellos que creen no enfrentan este destino. Dios promete rescatarnos del día del juicio y protegernos de la ira que desatará sobre el mundo. Esta es una promesa a la que podemos aferrarnos, un faro de esperanza que nos guía a través de las incertidumbres de la vida. Apocalipsis 3:10 dice: «Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, aquella hora que ha de venir sobre todo el mundo para probar a los que habitan sobre la tierra». La hora de la verdad llegó con la visita desde lo alto. Lot parecía piadoso y puro, pero era hipócrita. Sus palabras no eran tomadas en serio. El santo primero plantó su tienda cerca de Sodoma, pero luego Sodoma controló su vida. Mientras el Señor dejó a Lot solo, él buscó profesar fe mientras al mismo tiempo vivía en Sodoma. Finalmente, no podría tener ambos. Sodoma lo habría destruido si el Señor no hubiera destruido Sodoma. Este arco de la historia contiene 4 motivos principales: el juicio rápido de Dios, el estrecho apego de Lot a la sociedad malvada, el perdón misericordioso de Dios al salvar a Lot del destino fatal, y el renacimiento de Sodoma en la cueva. Israel podría ver a través de estos que si Dios juzga a un pueblo severamente, es justo debido a su gran maldad. También podría aprender la locura de enamorarse de la maldad de Canaán. Así que, sabiendo cómo Dios trató con los cananeos, ¿cómo debería uno vivir? La lección es simple: no ames el mundo ni nada de lo que hay en él, pues el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 1 Juan 2, 15 y 17. Bajo el juicio de Dios, es peligroso y necio enamorarse del mundo. Enamorarse del actual sistema mundial corrupto significa estar destinado a la destrucción rápida y repentina de Dios. Al hablar con sus discípulos sobre un tiempo venidero de gran destrucción, Jesús mencionó lo que le sucedió a la esposa de Lot y la destrucción de Sodoma y Gomorra. Lucas 17, 32, 33. Recuerden a la esposa de Lot. Quien intente conservar su vida, la perderá, y quien la pierda, la conservará. Si un incrédulo desea lo mejor de este mundo, perderá tanto este mundo, porque perece como la vida en el próximo. Lucas 17, 34, 37. Les digo que en esa noche habrá 2 en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Habrá 2 mujeres moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. 2 hombres estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Al preguntarle: ¿dónde, Señor?, él respondió: donde esté el cuerpo, allí se juntarán los buitres. Jesús también afirmó que si hubiera realizado los milagros hechos en Capernaum en Sodoma, los sodomitas se habrían arrepentido. Mateo 11:23. ¿Y tú, Capernaum, serás exaltada hasta el cielo? Descenderás hasta el Hades, porque si en Sodoma se hubieran realizado los milagros que se hicieron en ti, habría permanecido hasta hoy. Esto indica que Dios juzga basado en el conocimiento y que los pecadores enfrentarán un castigo mayor que la destrucción física. ¿Qué dice la Biblia sobre la hospitalidad? La hospitalidad trata de hacer sentir bienvenidos y cuidados a otros, mostrando bondad y generosidad a invitados e incluso a personas que no conocemos. La idea de la hospitalidad es como mostrar amor a aquellos que no nos son familiares. En la Biblia, esta maravillosa cualidad es algo que Dios nos pide abrazar y practicar. Se menciona muchas veces, mostrándonos que es una forma importante de vivir. En el Antiguo Testamento, Dios nos dice claramente que seamos hospitalarios. Levítico 19, 33, 34. Cuando un extranjero resida con vosotros en vuestra tierra, no lo oprimiréis. El extranjero que reside con vosotros será para vosotros como el nativo entre vosotros, y lo amaréis como a vosotros mismos, pues vosotros fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto.
Yo soy el Señor vuestro Dios. Mientras Jesús enseñaba y ayudaba a la gente, Él y sus seguidores dependían completamente de la bondad y apoyo de aquellos que visitaban en cada ciudad. Mateo 10, 9, 10. No adquieran oro, ni plata, ni cobre para sus bolsas, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el obrero es digno de su sustento. Igualmente, los primeros cristianos también dependían y recibían hospitalidad de otros. Hechos 2, 44, 45, Hechos 28.7. En tiempos antiguos, los viajeros realmente contaban con la bondad de personas que no conocían. Viajar era riesgoso, no había muchos lugares donde quedarse y la mayoría de los cristianos no tenían suficiente dinero para permitírselos, por lo que a menudo dependían de extraños que abrían sus hogares, no solo para quedarse, sino a veces incluso para celebrar servicios eclesiásticos. Ser hospitalario, acogiendo a extraños en tu hogar, se consideraba una muy importante buena acción, especialmente para aquellos que lideraban la comunidad cristiana. Era señal de verdadero liderazgo y cuidado. Tito 1:8, 1 Timoteo 3:2. El autor del libro de Hebreos nos anima a recordar algo importante. Hebreos 13:2. No olviden la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Veamos la historia del libro de Génesis, donde aprendemos sobre el acto bondadoso y generoso de Abraham, al dar la bienvenida a 3 extraños en su hogar. A pesar de ser rico y anciano, Abraham no pidió a sus sirvientes que se ocuparan de estos invitados inesperados, sino que optó por atenderlos él mismo, ofreciéndoles lo mejor que podía proveer. Y resulta que esos extraños no eran otros que el Señor y 2 de sus ángeles. Esto nos enseña sobre el valor de tratar a todos con bondad y generosidad, justo como lo hizo Abraham. La hospitalidad, entonces, es más que un simple acto de amabilidad. Es una manifestación de nuestra fe y un reflejo de nuestra relación con Dios. Al abrir nuestras puertas y corazones a otros, no solo seguimos el ejemplo de Abraham y los primeros cristianos, sino que también obedecemos el mandamiento divino de amar al prójimo como a nosotros mismos. Esta práctica de la hospitalidad no solo beneficia a quienes reciben la bienvenida, sino que también enriquece espiritualmente a quienes la ofrecen, fortaleciendo la comunidad de fe y creando vínculos de amor y cuidado mutuo. En el contexto de la fe cristiana, la hospitalidad va más allá del mero acto de recibir a alguien en nuestro hogar. Se convierte en un medio para compartir el amor y la gracia de Dios con el prójimo. Es un recordatorio tangible de que en el reino de Dios todos somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, llamados a apoyarnos y cuidarnos unos a otros en nuestro viaje. Así, al ejercer la hospitalidad, no solo cumplimos con un deber moral y espiritual, sino que también nos preparamos para recibir las bendiciones inesperadas que vienen al servir a Dios a través del servicio a los demás. Finalmente, la historia de Abraham y su acto de hospitalidad no es solo una lección sobre cómo debemos tratar a los extraños, sino también una poderosa metáfora de cómo Dios nos recibe a nosotros, con brazos abiertos y un corazón generoso, sin importar nuestro pasado o nuestras circunstancias. Nos recuerda que, al igual que Abraham fue bendecido por su acto de bondad, nosotros también podemos ser instrumentos de la bendición de Dios en el mundo, extendiendo su amor y hospitalidad a todos aquellos que cruzan nuestro camino. 5 acontecimientos que ocurrieron después de la muerte de Jesús. Número 1. La declaración de fe del centurión. Cuando Jesús murió, no fue solo un fin, sino el comienzo de algo transformador para la humanidad. Una de las reacciones más impactantes a la muerte de Jesús fue la del centurión romano, quien al presenciar estos eventos declaró: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Mateo 27:54. ¿Quién era este centurión?
En tiempos romanos, un centurión era un oficial militar, algo así como un capitán, a cargo de unos 100 soldados. Imagina a un soldado duro y experimentado, alguien que lo ha visto todo en lo que respecta a la vida y la muerte. Este centurión en particular estaba presente en la crucifixión de Jesús. La crucifixión, por cierto, era una forma brutal de ejecución romana, reservada para esclavos, criminales y rebeldes. Estaba diseñada para ser lenta, dolorosa y pública, una advertencia clara para cualquiera que desafiara la autoridad romana. La Biblia, especialmente en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, nos da una imagen vívida de ese día. Jesús fue arrestado, juzgado y condenado a morir. Fue clavado en una cruz, un método común en esos días para ejecutar criminales. El lugar era Gólgota, que significa el lugar de la calavera. Marcos 15:22. Imagina la escena sombría, 3 cruces contra el cielo, soldados y una multitud de espectadores. Jesús estaba en el medio, con 2 criminales a cada lado. Mientras Jesús colgaba allí, el cielo se oscureció durante 3 horas, un fenómeno inquietante. Marcos 15:33. A mediodía vino la oscuridad sobre toda la tierra, hasta las 3 de la tarde. Y aquí es donde entra en escena nuestro centurión. Estaba allí, probablemente asegurándose de que la ejecución se llevara a cabo según lo planeado. Probablemente había supervisado muchas crucifixiones similares. Era parte de su trabajo, pero esta era diferente. Cuando Jesús finalmente murió, clamó: «Eloí, Eloí, lama sabactani». Marcos 15:34. No fue solo un grito de agonía, fue una profunda expresión de sentirse abandonado en su hora más oscura. El centurión estaba observando todo esto, y cuando vio cómo murió Jesús, algo notable sucedió. Marcos 15:39 nos dice: «Y el centurión que estaba frente a él, viendo que clamaba y expiraba de esa manera, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios». ¿Puedes imaginar lo que debe haber estado pasando por su mente? Un duro soldado romano acostumbrado a ver la muerte vio algo que lo hizo cuestionar todo en lo que creía antes. Es como si en ese momento el centurión hubiera visto más allá de lo ordinario, reconoció algo divino, algo extraordinario en la muerte de Jesús. No es todos los días que un oficial romano declara a un hombre crucificado como el Hijo de Dios. Habla mucho sobre el impacto de los últimos momentos de Jesús en aquellos que estaban allí. La historia es significativa por algunas razones. Primero, es un poderoso testimonio de una fuente inesperada. El centurión no era seguidor de Jesús. Era parte de la maquinaria que lo ejecutaba. Sin embargo, no pudo evitar reconocer la verdad frente a él. En segundo lugar, este momento refleja un punto de inflexión, una grieta en la percepción romana del poder y la autoridad. La declaración del centurión es como una luz que brilla en la oscuridad de ese día, un reconocimiento de la verdadera identidad de Jesús, a pesar de la aparente derrota de la crucifixión. Por último, es una historia de realización y revelación. El centurión, con su declaración simple pero profunda, se convierte en un símbolo del impacto universal de la vida y muerte de Jesús. Representa la idea de que cualquiera, independientemente de su origen o creencias, puede llegar a reconocer la verdad sobre quién es Jesús. Esta declaración de un soldado romano, probablemente pagano, es significativa. Simboliza el impacto universal de la muerte de Jesús que trasciende la comunidad judía hacia el mundo más amplio. Nos recuerda que el mensaje y la salvación de Jesús son para todos, independientemente de su origen o creencia. ¿No es reconfortante saber que el sacrificio de Jesús es inclusivo? Número 2. La oscuridad. ¿Qué sucedió? Imagina una escena. Jesús, el Hijo de Dios, acaba de ser crucificado, una muerte cruel y dolorosa reservada para criminales.
Sus seguidores y seres queridos se mantuvieron a distancia, con el corazón cargado de dolor y confusión. El cielo, como si estuviera de luto con ellos, se oscureció. Fue un momento de tristeza, pero también el punto de inflexión en una historia que cambiaría el mundo para siempre. Esta oscuridad que cayó durante la crucifixión de Jesús es realmente provocativa, ¿verdad? En la Biblia, la oscuridad a menudo tiene un significado más profundo que simplemente la ausencia de luz. Cuando se trata de la muerte de Jesús, esta oscuridad podría verse como representativa de varias cosas significativas. En primer lugar, la oscuridad en la Biblia está frecuentemente asociada con el juicio y el desagrado de Dios. Piensa en cómo en el Antiguo Testamento la oscuridad fue una de las plagas enviadas a Egipto. Éxodo 10, 21-23. Es como una señal de que algo serio y único está sucediendo, algo que no es solo un evento regular. Entonces, cuando la oscuridad cayó mientras Jesús era crucificado, es como una señal de que este momento fue un acto significativo de juicio. Y era como la hora sexta, y hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció. Lucas 23, 44, 45. Otra forma de verlo es como la importancia del sacrificio de Jesús. Este no fue solo un momento cualquiera, fue un momento en el que el Hijo de Dios estaba cargando con el pecado del mundo. Eso es bastante fuerte de imaginar. La oscuridad puede verse como el reflejo del peso del pecado y el dolor de este momento. Además, esta oscuridad representa el dolor y el luto de la creación misma. Es como si el mundo natural estuviera respondiendo a la injusticia y tristeza de la muerte de Jesús. El Creador estaba siendo crucificado y la creación misma estaba reaccionando. La oscuridad y la convicción de la crucifixión de Jesús se trataba de juicio, la gravedad del pecado y el lamento de la creación. No es solo un telón de fondo dramático, es un mensaje único sobre lo que estaba sucediendo en ese momento. Enlazado al castigo de Dios sobre Faraón, el Antiguo Testamento está lleno de historias y predicciones. Los eventos del Antiguo Testamento que son similares a los eventos del Nuevo Testamento hacen que las historias sean interesantes. Un buen ejemplo es el uso de la oscuridad como señal, que aparece tanto en el Antiguo Testamento como durante el tiempo en que Jesús fue crucificado en el Nuevo Testamento. ¿Dónde en el Antiguo Testamento se menciona una oscuridad similar? Retrocede a uno de los episodios más dramáticos, las plagas de Egipto, específicamente la novena plaga, como se relata en Éxodo 10, 21-29. Aquí, Dios le dice a Moisés que extienda su mano hacia el cielo, lo que provoca que una oscuridad muy densa cubra a Egipto durante 3 días, tan oscura que parece que se puede tocar. ¿Puedes imaginarlo? Una oscuridad que es casi tangible, no solo una falta de luz, sino una presencia en sí misma. Las personas no podían verse unas a otras, y durante 3 días nadie se movió de su lugar. Éxodo 10:23. La oscuridad sirvió como un juicio divino contra el faraón y Egipto, una demostración del poder de Dios y un signo de liberación para los israelitas. Avanzamos rápidamente al Nuevo Testamento, al momento de la crucifixión de Jesús. Mientras Jesús colgaba en la cruz desde la 6ª hasta la 9ª hora, la oscuridad cubrió toda la tierra. Esto no fue simplemente una oscuridad normal, era como si todo el mundo se oscureciera en medio del día. Este evento inusual ocurrió cuando Cristo murió. Piénsalo de esta manera. Antes de que ocurrieran cosas buenas, hubo oscuridad. Como en Egipto antes de que los israelitas fueran liberados de la esclavitud, estaba oscuro. Y antes de que Jesús se sacrificara para salvar a las personas de sus pecados, había oscuridad en el Calvario. Es interesante cómo la oscuridad, que normalmente parece ser mala, puede significar algo esperanzador, y bueno, está a punto de suceder.
también considera el momento. La historia de Egipto, estando en la oscuridad durante 3 días, es similar a la historia de Jesús, estando en una tumba durante 3 días. Es como si la primera historia fuera una pista o un signo de una historia más grande que sucedería más tarde con Jesús. En ambas narrativas, la oscuridad no es el final. En Egipto, se levantó dando paso al éxodo. En el Calvario, dio paso a la resurrección. Es casi como si la Biblia nos estuviera diciendo que en nuestros momentos más oscuros, la esperanza está a la vuelta de la esquina. Entonces, ¿qué podemos sacar de esto? Tal vez sea un recordatorio de que los planes de Dios a menudo están ocultos en las sombras, esperando emerger a la luz. O tal vez sea la garantía de que incluso en nuestros momentos más oscuros hay un propósito y una promesa de liberación y nueva vida. ¿Qué piensas? ¿Podrían los momentos difíciles que has enfrentado en la vida conducir a grandes cambios positivos? La conexión con la fiesta de la Pascua. La oscuridad en la crucifixión de Jesús está profundamente entrelazada con la fiesta de la Pascua. Ahora, ¿por qué está vinculado esto con la Pascua? Para entender esto, necesitamos retroceder en la historia de los israelitas. La Pascua es una festividad muy importante en la religión judía, que celebra el tiempo en que los israelitas fueron liberados de ser esclavos en Egipto. El evento central de la Pascua es el Cordero Pascual, un sacrificio hecho como signo de la promesa de Dios de perdonar a los israelitas de la 10ª plaga que golpeó a Egipto, la muerte de los primogénitos. Aquí es donde se vuelve claro el vínculo. La crucifixión de Jesús que ocurrió durante la Pascua no es una coincidencia. En la Biblia, Jesús a menudo es llamado el Cordero de Dios. Juan el Bautista presentó a Jesús con estas palabras: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Juan 1:29. La muerte de Jesús es similar a la forma en que se sacrificaba el Cordero Pascual en el pasado. Así como la sangre del Cordero Pascual salvó a los israelitas, el derramamiento de la sangre de Cristo es visto como la liberación de la humanidad del pecado. ¿Pero por qué la oscuridad? En la Biblia, la oscuridad a menudo representa el desagrado de Dios y su juicio sobre el pecado. La oscuridad que acompañó la crucifixión de Jesús y su conexión con la Pascua nos recuerdan la seriedad y la profundidad del sacrificio de Jesús, así como la liberación y la promesa de una nueva vida que ofrece a todos los que creen en Él. El juicio por el pecado, la oscuridad representa la tristeza y la desesperanza en un mundo sin Jesús, lo que significa que Jesús trae luz y esperanza al mundo una vez más. Jesús se dirigió a la multitud y dijo: «Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Juan 8:12. Por lo tanto, la muerte de Jesús sumerge temporalmente al mundo en la oscuridad, tanto literal como espiritualmente, pero la historia no termina en la oscuridad. Así como la Pascua condujo a la liberación de los israelitas, la resurrección de Jesús trae esperanza y luz de nuevo al mundo. Es una hermosa narrativa de redención y renovación. ¿No es interesante cómo la Pascua y la crucifixión, aunque ocurrieron hace cientos de años, están tan relacionadas? La sangre del Cordero Pascual trajo liberación física a los israelitas, mientras que el sacrificio de Jesús se ve como la liberación espiritual de toda la humanidad. La oscuridad en la crucifixión simboliza la gravedad de este momento, un mundo perdido en el pecado, pero también prepara el escenario para el regreso triunfante de la luz. La resurrección de Jesús, por lo tanto, la oscuridad en la crucifixión de Jesús, es un signo único que se remonta a la Pascua, significa juicio, la seriedad del sacrificio de Jesús y la ausencia temporal de la luz del mundo.
Pero así como la historia de la Pascua no terminó con las plagas, nuestra creencia en Jesús no termina con la crucifixión. La resurrección trae luz y esperanza, al igual que la liberación de los israelitas en Egipto. La oscuridad que envolvió la tierra inmediatamente después de la crucifixión de Jesús es uno de esos momentos en la Biblia que captura la imaginación y provoca profundos pensamientos. ¿Cuál es el significado y qué significa? En primer lugar, Jesús, después de ser traicionado, juzgado y condenado, fue crucificado desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. La oscuridad cubrió toda la tierra. Relatos similares están en Marcos 15:33 y Lucas 23:44-45. Esto no fue un evento típico, era mediodía, un momento en que el sol está en su punto más brillante. Entonces, ¿por qué la oscuridad repentina? La hora también es crucial. 2 Corintios 5:21 explica que Dios hizo que aquel que no conocía pecado fuera pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Es conmovedor pensar que cuando Jesús llevaba a los pecados del mundo, todo se oscureció cuando fue crucificado, como si la luz se extinguiera momentáneamente, dejando al mundo en la oscuridad. ¿No te hace preguntarte sobre las implicaciones espirituales? ¿Fue esta una manifestación física de la oscuridad espiritual que trae el pecado? Además, este evento cumplió la profecía del Antiguo Testamento. En aquel día, dice el Señor Omnipotente, haré que el sol se ponga al mediodía y que la tierra se oscurezca en pleno día. Amós 8:9. ¿Podría esta oscuridad ser el cumplimiento de esta profecía, indicando que la crucifixión de Jesús fue parte del plan divino de Dios para la salvación? La oscuridad es significativa por lo que siguió. La oscuridad duró 3 horas y luego Jesús clamó y entregó su espíritu. La oscuridad fue temporal, al igual que la separación entre Dios y la humanidad que Jesús vino a abrigar. Su resurrección, que siguió poco después, trajo de nuevo la luz al mundo, tanto literal como figurativamente. Es asombroso pensar que los peores momentos de la historia fueron solo el comienzo de los mejores. El cielo oscuro, cuando Jesús fue crucificado, está lleno de significado. Muestra cómo Dios se siente acerca de las malas acciones, lo que el mundo es sin Jesús y que Dios y las personas estuvieron separados por un corto tiempo. Muestra fuertemente la importancia de la muerte de Jesús y la esperanza que trae su resurrección. El impacto de la muerte de Jesús en la naturaleza es bastante misterioso, ¿verdad? Es como si la naturaleza misma estuviera reaccionando a este evento monumental. Para empezar, recuerda cómo la Biblia habla de la oscuridad que cubre la tierra. Es intrigante pensar en el mediodía convirtiéndose en noche oscura. Es como si el sol mismo estuviera de luto y luego imagina la tierra temblando y las rocas dividiéndose en el mismo momento de la muerte de Jesús. Es como si la tierra misma estuviera respondiendo a algo extraordinario que estaba sucediendo. Estos eventos son la forma en que la naturaleza reconoce la importancia de la muerte de Jesús. No es todos los días que escuchamos sobre el mundo natural reaccionando de manera tan dramática. ¿No te hace preguntarte sobre la conexión más profunda entre los eventos espirituales y el mundo físico? El día en que Jesús murió estuvo marcado por una serie de eventos extraordinarios que iban más allá de su crucifixión. Es casi como si todo el mundo estuviera respondiendo a lo que estaba sucediendo. Estos eventos son profundamente significativos. Significaron el fin del antiguo pacto y el comienzo del nuevo, y el mensaje de que a través del sacrificio de Jesús, todos ahora tenían acceso directo a Dios. Este momento, con sus fenómenos naturales acompañantes, enfatiza la importancia de la muerte de Jesús. No es solo un evento histórico, es un punto de inflexión que remodeló el pensamiento religioso y la comprensión.
Estos acontecimientos extraordinarios resaltan la importancia de lo que estaba sucediendo. La muerte de Jesús no fue solo la ejecución de un hombre, sino un momento que cambió el curso de la historia y la creencia espiritual. Ahora echemos un vistazo a los eventos exactos que ocurrieron cuando Jesús murió. Número 3. El velo rasgado. ¿Qué sucedió cuando Jesús murió? La Biblia relata un evento extraordinario, el rasgado del velo en el templo. Este momento es rico en significado. Primero, imagina el templo en Jerusalén, el corazón del culto judío. Dentro había una cortina o velo especial que separaba el santo de los santos, donde se creía que residía la presencia de Dios, del resto del templo. Este velo no era una simple tela delgada, sino un material grueso y elaborado que representaba la separación entre Dios y la humanidad debido al pecado. Ahora imagina el momento de la muerte de Jesús en la cruz. Este no fue un evento pequeño. El velo se rasgó de arriba a abajo, no de abajo arriba, como si lo hubieran hecho manos humanas, lo que significaba intervención divina. Pero, ¿qué significa este acto dramático? La conexión con el Antiguo Testamento, el rasgado del velo del templo en el mismo momento de la muerte de Jesús, está profundamente arraigado en las tradiciones del Antiguo Testamento. Para entender su pleno significado, sumerjámonos en la narrativa y conectemos los puntos. Primero, pongamos en escena el Antiguo Testamento. El templo en Jerusalén era el punto focal de la vida religiosa judía. La parte más sagrada del templo era el Santo de los Santos, separado por un velo. Este velo no era una cortina ordinaria, era un material grueso y ornamentado que servía como una barrera física y simbólica entre Dios y la humanidad. Solo el sumo sacerdote podía entrar en este espacio sagrado, y eso solo una vez al año en Yom Kippur, el día de la expiación, para ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. Levítico 16, 2, 34. Era un recordatorio continuo de la barrera que el pecado había creado entre Dios y la humanidad. El rasgado del velo del templo, en el mismo momento de la muerte de Jesús, está profundamente arraigado en las tradiciones del Antiguo Testamento. Para entender su pleno significado, sumerjámonos en la narrativa y conectemos los puntos. Primero, pongamos en escena el Antiguo Testamento. El templo en Jerusalén era el punto focal de la vida religiosa judía. La parte más sagrada del templo era el Santo de los Santos, separado por un velo. Este velo no era una cortina ordinaria, era un material grueso y ornamentado que servía como una barrera física y simbólica entre Dios y la humanidad. Solo el sumo sacerdote podía entrar en este espacio sagrado, y eso solo una vez al año, en Yom Kippur, el día de la expiación, para ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. Levítico 16, 2, 34. Era un recordatorio continuo de la barrera que el pecado había creado entre Dios y la humanidad. ¿Pero por qué ocurrió este cambio con la muerte de Jesús? La muerte de Jesús derribó esta barrera del pecado. Su sacrificio, a diferencia de los sacrificios repetitivos de animales, fue suficiente de una vez por todas para compensar las faltas de todas las personas. Este acto de rasgar el velo fue como si Dios dijera que ahora el camino hacia mí está abierto. Además, el rasgado del velo representa la accesibilidad de Dios para todas las personas. Antes, solo el sumo sacerdote tenía acceso, una vez al año, a la presencia de Dios. Pero ahora, a través de Jesús, todos tienen acceso directo a Dios. ¿No es notable pensar que ahora podemos acercarnos a Dios directamente debido a lo que hizo Jesús? ¿Qué significa el velo rasgado? ¿Por qué tembló la tierra y por qué se rasgó el velo del templo en dos? Para entender esto, necesitamos observar el contexto de este acontecimiento. El velo del templo, una cortina masiva, separaba el Santo de los Santos, la parte más sagrada del templo,
donde se creía que residía Dios mismo del resto del templo. Solo el sumo sacerdote podía entrar en este espacio y solo una vez al año para ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. En el Evangelio de Mateo 27, 50-51 encontramos una descripción exacta de estos eventos. Y Jesús clamó otra vez a gran voz y entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Ahora piensa en lo que significa la muerte de Jesús. Según la Biblia, Jesús fue el sacrificio perfecto que expió los pecados de la humanidad. El libro de Hebreos establece esta conexión explícitamente. El rasgado del velo del templo, como la muerte de Jesús, derribó esa barrera del pecado. Pero hay más. El hecho de que el velo se rasgara de arriba abajo sugiere una acción divina, no humana. Es como si Dios mismo estuviera derribando la barrera. Este acto simboliza el fin del antiguo pacto y el amanecer del nuevo. Ya no serían necesarios los rituales y sacrificios del Antiguo Testamento. El sacrificio de Jesús lo cambió todo. El rasgado del velo también significa una nueva era de gracia. En el Antiguo Testamento, la ley era central. La adherencia a la ley era la forma de mantener una relación con Dios. Pero ahora, con el velo rasgado, se trata de la gracia a través de la fe en Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8, 9. En términos simples, el rasgado del velo es como si Dios abriera una puerta que había estado cerrada desde la caída de Adán y Eva. Dios elimina la barrera, invitándonos a una relación personal e íntima con Él. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? El sacrificio de Jesús creó un camino directo para que las personas se conecten con Dios directamente, sin necesidad de que alguien más les ayude a hacerlo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Hebreos 10, 19, 20. Significa que la barrera del pecado que nos separa de Dios ha sido eliminada. A través de Jesús podemos tener una relación personal con Dios. Ya no necesitamos un mediador humano como un sumo sacerdote, pues porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2, 5. El rasgado del velo fue como si Dios abriera una puerta previamente cerrada y nos invitara. Es una imagen poderosa de invitación, reconciliación y nuevos comienzos. Las viejas formas de separación y acceso limitado han desaparecido, reemplazadas por una invitación abierta a una relación personal y directa con Dios. Esto nos invita a reflexionar. ¿Vivimos en la libertad y el acceso que el sacrificio de Jesús proporcionó? ¿O vivimos como si el velo todavía estuviera ahí, separándonos de Dios? Es una pregunta que vale la pena considerar. Volvió a la vida, lo cual ocurrió 3 días después. ¿Quiénes eran estas personas? Eran personas que habían fallecido, algunas probablemente hace mucho tiempo, pero que de repente estaban vivas nuevamente. Es como una escena donde toda esperanza parece perdida y luego ocurre un giro milagroso. Pero ¿quiénes eran exactamente estas personas? No hay nombres ni historias de fondo de estas personas. Simplemente se les describe como personas santas. Este término probablemente se refiere a creyentes fieles, quizás profetas o personas justas del pasado, ya sabes, el tipo de personas que vivieron sus vidas con y para Dios. Pero, ¿por qué sucedió esto? Aquí es donde se pone realmente interesante. Este evento fue como un avance, un adelanto de lo que estaba por suceder. Jesús mismo iba a resucitar 3 días después. Es como si estas personas resucitadas estuvieran preparando el escenario para el evento principal, la propia resurrección de Jesús.
Piénsalo como una poderosa señal de que la muerte no es el final de la historia, no para Jesús y no para aquellos que creen en Él. ¿Y qué les sucedió a estas personas resucitadas? Aparecieron a muchos en Jerusalén, lo que debe haber sido asombroso. Imagina ver a alguien a quien llorabas de vuelta a la vida y caminando. Todo el evento habla del poder de lo que Jesús estaba a punto de hacer. Su resurrección no fue solo un milagro único, fue un cambio de juego, una señal de que la vida triunfa sobre la muerte. Es como si la resurrección de estas personas santas estuviera diciendo: si Dios puede hacer esto por nosotros, espera a ver lo que tiene reservado con Jesús. Conexión con el Antiguo Testamento. ¿Cómo se conecta la resurrección de los muertos en el momento de la muerte de Jesús con el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento está lleno de pistas y pronósticos sobre eventos que se describirían en el Nuevo Testamento, como la vida de Jesús, su muerte y su regreso a la vida. Veamos el panorama general. El Antiguo Testamento está lleno de profecías y señales que apuntan hacia Jesús. Es como una larga historia con pistas esparcidas por todas partes, que conducen a una gran revelación. La resurrección de los muertos cuando Jesús murió puede verse como uno de esos grandes momentos de revelación. En cuanto a la resurrección de los muertos, la Biblia no da una profecía directa del Antiguo Testamento sobre este evento específico, pero habla mucho sobre la resurrección en general. Por ejemplo, en el libro de Daniel hay un verso muy interesante, Daniel 12:2, que dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Este verso es como un adelanto de la idea de que habrá una resurrección, un despertar de la muerte. Luego está Isaías 26:19, que dice: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despierten y griten de alegría los que viven en el polvo, porque tu rocío es como el rocío del amanecer. La tierra dará a luz a sus muertos. Estos versículos preparan el terreno para lo que sucedió cuando Jesús murió. Es como si el Antiguo Testamento estuviera diciendo: mantén los ojos abiertos porque la resurrección va a ser un gran evento. Y luego, en el Nuevo Testamento, cuando Jesús muere y estas personas resucitan, es como una confirmación, una señal poderosa de que lo que se prometió o insinuó en el Antiguo Testamento se está cumpliendo. La resurrección de los muertos y la muerte de Jesús también enfatizan un tema importante en la Biblia: el poder de Dios sobre la vida y la muerte. El Antiguo Testamento a menudo habla de Dios como el dador de la vida y el que tiene dominio sobre la muerte. Por ejemplo, en Deuteronomio 32:39, Dios dice: ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Cuando estas personas resucitan de entre los muertos en el Nuevo Testamento, es como una demostración dramática de este poder. Jesús es el primer fruto de los muertos. Imagina que estamos armando un rompecabezas de una historia que se extiende a lo largo de dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, especialmente en 1 Corintios 15:20, dice: pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Él es el primero de los que duermen. Este término, primer fruto, es una analogía agrícola. Se refiere a la primera porción de una cosecha que a menudo se ofrecía a Dios como señal de gratitud y esperanza de más por venir. Es como decir: aquí está la primera y mejor parte, y hay mucho más de donde vino. Así que cuando Jesús es descrito como el primer fruto, implica que es el primer ejemplo de lo que está por venir en términos de resurrección. Es la prueba de que la vida después de la muerte es real y no es solo algo único. Es como cuando ves la primera flor florecer en primavera, sabes que el resto de las flores están en camino.
Por ejemplo, en el libro de Levítico, capítulo 23, 10, se habla de presentar los primeros frutos a Dios como una ofrenda. Esto era un símbolo de confianza y gratitud, reconociendo que Dios proporcionaba toda la cosecha. Ahora, avancemos rápidamente al Nuevo Testamento, cuando Jesús es descrito como los primeros frutos de los muertos. Es como decir que Él es el primer y mejor ejemplo de lo que está por venir para todos los que creen en Él. Así como los primeros frutos eran una promesa de más cosecha por venir, la resurrección de Jesús se ve como una promesa de una futura resurrección para los creyentes. Es como si Jesús estuviera allanando el camino, mostrando lo que está reservado para aquellos que lo siguen. Esta conexión es bastante interesante porque muestra la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. No es aleatorio, hay un vínculo profundo y significativo. El concepto de los primeros frutos en el Antiguo Testamento prepara el escenario para entender la resurrección de Jesús en el Nuevo Testamento. Es como un hilo que une toda la historia de la Biblia. Por lo tanto, cuando hablamos de Jesús como los primeros frutos de los muertos, estamos diciendo que Él es el primer ejemplo de esta increíble promesa de vida después de la muerte, una promesa que se insinuó y se construyó desde los tiempos del Antiguo Testamento. Es una forma de entender que lo que sucedió con Jesús no fue solo un evento único, sino parte de un plan mucho más grande y divino. El sepulcro vacío. ¿Alguna vez te has preguntado sobre la historia detrás del sepulcro vacío de Jesús? Es como un misterio de la vida real lleno de suspenso y sorpresas. Imagina esto: Jesús, el hombre que realizó milagros y habló de amor y perdón, acaba de ser crucificado. Sus seguidores están devastados, confundidos y asustados. ¿Qué hacen ahora? Todo comienza con un hombre llamado José de Arimatea. La Biblia lo describe como un hombre rico y miembro del Consejo Judío, pero interesantemente, también era un seguidor secreto de Jesús. Valiente, ¿verdad? Con el cuerpo de Jesús tomado, José va a Poncio Pilato, el gobernador romano, y pide el cuerpo de Jesús. Mateo 27, 57, 58. ¿Puedes imaginar qué tan valiente fue hacer eso? Básicamente estaba revelando que seguía a Jesús, lo cual era realmente arriesgado en ese entonces. Pilato está de acuerdo y José obtiene el cuerpo. Lo acompaña Nicodemo, otro seguidor secreto, que trae alrededor de 75 libras de especias para el entierro, lo que muestra un gran respeto por Jesús. Juan 19:39. Toman el cuerpo de Jesús y lo envuelven en un lienzo limpio con las especias, de acuerdo con las costumbres de entierro judías. Luego colocan su cuerpo en un nuevo sepulcro que José había tallado en la roca. Este era un sepulcro donde nunca antes se había puesto a nadie, cumpliendo la profecía en Isaías 53:9 sobre Jesús siendo enterrado con los ricos. Su sepulcro fue asignado con los impíos, pero él estaba con un hombre rico en su muerte, porque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Mientras ruedan una gran piedra frente a la entrada del sepulcro, puedes imaginar la tristeza y la finalidad que debieron haber sentido, pero pocos sabían que esto era solo el comienzo de algo extraordinario. El sellado del sepulcro. Al día siguiente, los principales sacerdotes y los fariseos, preocupados de que los seguidores de Jesús pudieran robar su cuerpo y afirmar que había resucitado de entre los muertos, como Jesús había predicho su resurrección, van a Pilato. Consiguen permiso para asegurar la tumba y poner guardias. Mateo 27, 62, 66. Así que sellan la tumba y colocan guardias allí. Es como si estuvieran tratando de asegurarse aún más de que la historia de Jesús termine aquí. Pero ¿realmente puedes poner un sello en un milagro? Mujeres visitando el sepulcro. Ahora es el primer día de la semana, justo después del amanecer. María Magdalena y la otra María
van a ver la tumba. Imagina su sorpresa cuando encuentran a un ángel sentado sobre la piedra apartada con los guardias desmayados. El ángel les dice: «No temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor». Mateo 28, 5, 6. Las mujeres, llenas de miedo y gran alegría, corren a contarles a los discípulos de Jesús. Pero aquí hay otra sorpresa. Jesús se les aparece en el camino, las saluda y ellas lo adoran. Jesús les dice que no tengan miedo y que informen a sus discípulos que vayan a Galilea, donde Él los verá. Mateo 28, 9, 10. Imagina su asombro y emoción, soborno de los principales sacerdotes. Mientras tanto, algunos de los guardias van a la ciudad y cuentan a los principales sacerdotes todo lo que había sucedido. Los principales sacerdotes, en un poco de pánico, sobornan a los soldados para que digan que los discípulos de Jesús vinieron durante la noche y robaron su cuerpo mientras ellos dormían. Mateo 28, 11, 15. Están intentando ocultar la verdad, pero de alguna manera, la verdad siempre parece revelarse, ¿verdad? Lección: la historia del sepulcro vacío no es solo un relato de un cuerpo desaparecido, es una historia sobre una promesa cumplida, sobre el poder de la fe y sobre un milagro que cambió el curso de la historia. El sepulcro vacío simboliza esperanza, renovación y el triunfo de la vida sobre la muerte. Es una historia que nos invita a preguntarnos: ¿en qué creemos? ¿Qué pensamos de este hombre Jesús, que afirmaba ser el Hijo de Dios y luego parecía probarlo de la manera más dramática posible? El sepulcro vacío de Jesús es más que un final, es un comienzo. Es el inicio de una nueva comprensión de la vida, la muerte y lo que hay más allá. Desafía nuestras nociones de lo que es posible y nos llama a mirar más allá de lo que podemos ver y tocar. ¿Qué opinas? ¿Es la historia del sepulcro vacío solo una leyenda antigua o es un momento en la historia? ¿Qué es el sepulcro vacío de Jesús? ¿Es una historia de engaño humano o es una revelación divina? El sepulcro vacío de Jesús es una historia que ha fascinado a las personas durante siglos y sigue siendo una fuente de asombro, debate y fe. Es una historia que nos invita a explorar las profundidades de nuestras propias creencias y considerar la posibilidad de un amor y un poder que trascienden la tumba. Conexión con el Antiguo Testamento. ¿Cómo está vinculado el sepulcro vacío de Jesús con el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento rebosa de temas y profecías que apuntan directamente a la vida, muerte y resurrección de Jesús. Así que exploremos algunas de estas conexiones. El sistema sacrificial. El Antiguo Testamento está lleno de sacrificios, especialmente para la expiación de los pecados. ¿Recuerdas al Cordero de la Pascua en Éxodo 12? Fue sacrificado para salvar a los israelitas en Egipto. Este concepto de un cordero sacrificado se ve como una prefiguración del sacrificio final de Jesús. Cuando Jesús es crucificado y luego resucita, dejando un sepulcro vacío, significa que Él es el último Cordero de la Pascua, trayendo salvación no solo a Israel, sino a toda la humanidad. Profecías sobre el Mesías. El Antiguo Testamento es como un tesoro de profecías mesiánicas. Por ejemplo, Isaías 53 es un capítulo rico en descripciones que apuntan a Jesús. Habla de un siervo sufriente que lleva los pecados de muchos, y este siervo se describe como siendo cortado de la tierra de los vivos. ¿Podría ser esto una pista temprana de la muerte y la posterior resurrección de Jesús? Jonás y el gran pez. Aquí hay una historia a la que Jesús mismo vinculó su muerte y resurrección. En Mateo 12:40 Jesús dice: porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra.
¿No es fascinante cómo Jesús conecta la historia del Antiguo Testamento con su propia experiencia? El sacrificio de Isaac. Recuerda la historia de Abraham e Isaac en Génesis 22. A Abraham se le pide que sacrifique a su hijo Isaac, pero es detenido en el último momento por Dios, quien provee un carnero en su lugar. Esta historia se ve como un paralelo al ofrecimiento de su hijo Jesús como sacrificio por parte de Dios. La diferencia clave en el caso de Jesús es que el sacrificio se completa, pero luego se revierte por la resurrección, simbolizada por el sepulcro vacío. Pistas de la resurrección. Aunque el Antiguo Testamento no habla explícitamente de la resurrección como la entendemos en el Nuevo Testamento, tiene momentos donde se insinúa la resurrección. Toma la visión de Ezequiel del Valle de los Huesos Secos en Ezequiel 37. Es una imagen poderosa de la vida siendo insuflada en huesos muertos, simbolizando la revitalización de la nación de Israel. ¿Podría esto también ser un símbolo que representa la resurrección que condujo al sepulcro vacío de Jesús? Entender el sepulcro vacío. Entonces, ¿cómo envolvemos nuestra cabeza en todas estas conexiones? Es como si el Antiguo Testamento hubiera trazado un camino que lleva a la gran revelación del sepulcro vacío. El Antiguo Testamento establece temas de sacrificio, redención y resurrección, todos los cuales encuentran su cumplimiento en la historia del Nuevo Testamento de Jesús, especialmente en el descubrimiento de su sepulcro vacío. El sepulcro vacío no es solo un evento aislado. Hoy en día es un recordatorio del inmenso sacrificio que Jesús hizo y del increíble poder de su muerte y resurrección. A través de su sufrimiento y muerte, Jesús derribó las barreras del pecado y la muerte que separaban a la humanidad de Dios. El velo rasgado, el terremoto, la resurrección de los santos y el sepulcro vacío son poderosos símbolos de esta nueva realidad. En medio de todo esto, es importante preguntarnos cómo esta historia afecta mi vida. ¿Entiendo realmente la magnitud de lo que Jesús hizo por mí en la cruz? Los eventos que siguieron inmediatamente a la muerte de Jesús son más que simples hechos históricos, son invitaciones a reflexionar sobre nuestras propias vidas y nuestra relación con Dios. ¿Por qué importan estos eventos para nosotros hoy? Cada uno de estos acontecimientos va más allá de meros hechos históricos, llevan verdades eternas y promesas. En primer lugar, el velo rasgado nos dice que podemos acercarnos a Dios directamente sin temor ni vacilación. En segundo lugar, los terremotos y las rocas partidas nos recuerdan que la muerte y resurrección de Jesús fueron eventos que cambiaron al mundo, llamándonos a sacudir nuestras viejas formas. En tercer lugar, los santos resucitados hablan de la esperanza que tenemos en la vida después de la muerte, un consuelo en tiempos de pérdida y una motivación para vivir con una perspectiva eterna. En cuarto lugar, la declaración del centurión nos invita a reconocer la identidad divina de Jesús y sus implicaciones para nuestras vidas. En quinto lugar, las mujeres como testigos nos desafían a reconocer el valor de cada individuo en el plan de Dios. La historia de lo que sucedió inmediatamente después de la muerte de Jesús está llena de intervención divina y profundo significado. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la profundidad del amor de Dios por nosotros, el poder del sacrificio de Jesús y el impacto transformador que tiene en nuestras vidas. Al reflexionar sobre esto, no podemos evitar sentirnos agradecidos por la increíble historia de redención que se desarrolló en ese fatídico día. En resumen, estos eventos forman la base de nuestra fe en Cristo y tienen implicaciones para nuestro viaje espiritual. Hablan de acceso, transformación, esperanza, inclusión y valor, temas tan relevantes hoy como lo fueron hace 2 milenios.
Cada evento nos invita a reflexionar, responder y reorientar nuestras vidas a la luz de la increíble historia de la muerte y resurrección de Jesús. ¿No es asombroso cómo estos eventos antiguos continúan resonando e impactando nuestras vidas hoy? Oremos. Padre Celestial, en este momento nos reunimos en tu presencia con corazones abiertos y espíritus anhelando tu toque. Reflexionamos sobre los misterios y eventos milagrosos que siguieron a la muerte de tu Hijo Jesucristo y buscamos encontrar significado e inspiración en ellos para nuestras vidas hoy. Por la oscuridad que cubrió la tierra, representando profunda tristeza y desesperación, nosotros también experimentamos momentos de oscuridad abrumadora, tiempos en que la esperanza parece distante y la alegría se siente perdida. Estos tiempos nos recuerdan que, al igual que la oscuridad eventualmente se disipó, nuestros momentos de desesperación no son eternos. Concédenos el valor de aferrarnos a la fe, incluso cuando la luz es tenue. Al recordar el velo del templo rasgado en dos, nos maravillamos con este acto. La barrera entre lo sagrado y lo común, lo divino y lo mortal, desgarrada en nuestras vidas. Que esto sea un recordatorio de que no hay división demasiado grande, ninguna barrera demasiado fuerte que tú, amor, no pueda penetrar. Ayúdanos a derribar los muros en nuestros corazones de amargura, orgullo y miedo, para que podamos estar en tu santa presencia sin nada entre nosotros. Recordamos el terremoto, un testimonio del poder de tu fuerza en nuestras vidas. Sacude los cimientos de nuestra complacencia y despiértanos a tu propósito para nuestras vidas. Que este temblor no sea uno de destrucción, sino de transformación, rompiendo las cadenas de nuestras limitaciones, liberándonos para avanzar en tu gracia. En la milagrosa resurrección de los muertos encontramos un mensaje de esperanza que desafía la finalidad de la muerte en nuestras luchas diarias. Que este milagro nos recuerde que ninguna situación está más allá de tu poder redentor. En momentos de pérdida y tristeza, consuélanos con la certeza de que en ti hay vida más allá de la muerte, alegría más allá de la tristeza y paz más allá de la comprensión. Y finalmente, en la resurrección de Jesús, la piedra angular de nuestra fe, encontramos el símbolo supremo de la victoria sobre la muerte y el pecado. Ayúdanos a vivir en la realidad de esta victoria. Que el conocimiento de la resurrección de Cristo nos capacite para enfrentar nuestras batallas diarias con confianza y esperanza. Que este milagro nos inspire a superar nuestros desafíos, a vencer nuestras debilidades y a vivir vidas que reflejen tu amor y gracia. Señor, mientras navegamos por las complejidades de nuestras vidas, que estos eventos milagrosos sean una luz guía en momentos de duda. Fortalece nuestra fe en ti en tiempos de debilidad. Fortifica nuestros espíritus cuando estamos perdidos. Llévanos de vuelta a ti. Ayúdanos a ser instrumentos de tu paz en este mundo donde hay odio. Déjanos llevar amor. Donde hay herida, perdón. Donde hay duda, fe. Donde hay dolor, esperanza. Donde hay oscuridad, luz. Y donde hay tristeza, alegría. Que encarnemos las lecciones de estos milagros en nuestras acciones e interacciones. Seamos una fuente de consuelo para aquellos que están en la oscuridad, un puente para aquellos separados por la división, una presencia constante en tiempos de cambio, un faro de esperanza en tiempos de dificultad y un testimonio de tu poder resucitador en nuestras vidas cotidianas. Al cerrar esta oración, lo hacemos con corazones agradecidos, sabiendo que estás con nosotros siempre, en nuestras alegrías y en nuestras luchas. Que tu amor y tu luz nos guíen hoy y todos los días. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Sin embargo, muchos se preguntan, ¿por qué Jesús oró a Dios si Él es Dios? Para ver ese video, haz clic aquí.